Mi padrastro me excluyó de la herencia, pero cuando descubrí que había falsificado documentos, lo hice pagar por todo. Desde que tengo memoria, la presencia de Ricardo en mi vida siempre fue una sombra incómoda, una constante advertencia de que yo no pertenecía realmente a la familia que se había formado a mi alrededor. Mi madre, una mujer noble y trabajadora que había dedicado su vida a asegurarse de que no me faltara nada tras la muerte de mi padre biológico, creyó erróneamente que casarse con él nos daría la estabilidad que tanto necesitábamos. Sin embargo, esa estabilidad nunca llegó para mí. Ricardo nunca me consideró su hijo ni siquiera su responsabilidad. A lo largo de los años, hizo todo lo posible por relegarme a un segundo plano, asegurándose de que supiera que, para él, yo solo era un recordatorio molesto de un pasado que no le pertenecía y al que no tenía interés en honrar. Su prioridad siempre fue Carolina, su hija de un matrimonio anterior, y aunque no puedo decir que ella tuviera la culpa de la situación, lo cierto es que creció en un ambiente donde la diferencia de trato entre nosotros era evidente y jamás hizo nada por cambiarlo. Desde pequeño, aprendí a no esperar nada de Ricardo. Sus muestras de desprecio eran sutiles pero constantes. Si había algo especial en casa, como una cena familiar o un regalo inesperado, era para Carolina. Yo solo recibía sobras, excusas o, en el mejor de los casos, una indiferencia que dolía más que cualquier desprecio explícito. Mi madre, aunque intentaba equilibrar la balanza, estaba cegada por su amor hacia él y justificaba cada una de sus acciones con palabras vacías que con el tiempo dejaron de convencerme. Decía que él simplemente no sabía cómo expresar cariño o que se crió de una manera diferente, pero con los años quedó claro que no era incapacidad emocional, sino una decisión deliberada de excluirme. A pesar de ello, crecí y me hice un hombre independiente. No le debía nada a Ricardo y tampoco esperaba nada de él. Sin embargo, lo que nunca imaginé fue que incluso después de la muerte de mi madre, su influencia en mi vida seguiría siendo un obstáculo. Cuando ella falleció, sentí que una parte de mí se apagaba para siempre. No solo había perdido a la única persona que realmente se preocupaba por mí, sino que, en medio de mi duelo, me vi obligado a enfrentar una verdad que nunca hubiera creído posible: mi madre, según los documentos legales, me había dejado absolutamente nada de su herencia. Todo, absolutamente todo, estaba destinado a Ricardo y Carolina. La casa donde crecí, las cuentas bancarias, las propiedades que con tanto esfuerzo había adquirido, todo había sido transferido a sus nombres, como si yo jamás hubiera existido. Recuerdo el día de la lectura del testamento con una claridad que todavía me provoca escalofríos. Me presenté con la esperanza de que, al menos en su último acto, mi madre hubiera encontrado la manera de asegurarse de que no quedara desprotegido. Había escuchado de su propia boca, en múltiples ocasiones, que quería que Carolina y yo tuviéramos partes iguales de su legado, que quería ser justa. Sin embargo, al escuchar al abogado leer el documento, sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera en un abismo sin fondo. No había ninguna mención de mí, ni siquiera una explicación. Todo lo que tenía mi madre ahora pertenecía a ellos, y a mí solo me quedaban las palabras de condolencia del abogado y la mirada fría y satisfecha de Ricardo, que ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. La rabia y la incredulidad se mezclaron en mi interior en una tormenta que apenas pude contener. No entendía cómo era posible, cómo mi madre había cambiado de opinión de esa manera sin siquiera mencionarlo. Pero lo que más me hirió no fue la pérdida material, sino la sensación de que me habían borrado de su historia, como si nunca hubiera sido su hijo. Ricardo, con su habitual tono condescendiente, se limitó a decirme que no debía sorprenderme. Que seguramente mi madre solo había hecho lo que consideraba mejor y que tal vez yo debía aprender a seguir adelante sin aferrarme a cosas que no me correspondían. Carolina, por su parte, evitó mirarme a los ojos y solo murmuró unas pocas palabras sobre cómo seguramente había alguna razón para lo sucedido. Aunque su incomodidad delataba que incluso ella encontraba todo demasiado conveniente. No tenía pruebas en ese momento, solo un presentimiento. Algo en el fondo de mi alma me decía que esto no podía ser real, que mi madre no me habría dejado en la calle sin una razón de peso. Durante semanas intenté buscar respuestas, revisé documentos viejos, traté de recordar si alguna vez había mencionado algo distinto, pero no encontré nada concreto.
Sin recursos ni pruebas, no tenía cómo impugnar el testamento. Y así, con las manos vacías y el corazón destrozado, me vi obligado a alejarme, cargando con la sensación de haber sido traicionado no solo por el hombre que siempre me había despreciado, sino por el propio sistema que permitía que algo así ocurriera. Pero la vida, tarde o temprano, encuentra la manera de hacer justicia. Lo que en ese momento no sabía era que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba y que Ricardo, en su infinita avaricia, había cometido un error que terminaría por destruirlo. Yo no tenía nada más que perder, y cuando la oportunidad de vengarme se presentó ante mí, la tomé con ambas manos sin dudarlo. No solo iba a recuperar lo que me pertenecía, iba a asegurarme de que Ricardo pagara por cada una de sus acciones. Y cuando todo terminara, él sería el que lo perdería todo. Actualización 1. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, la injusticia de lo sucedido se asentaba más profundamente en mi mente. Durante los primeros meses tras la lectura del testamento, intenté convencerme de que debía seguir adelante, de que no valía la pena aferrarme a algo que, al final del día, no podía cambiar. Sin embargo, la espina de la duda seguía clavada en lo más hondo de mi conciencia. Había algo que simplemente no tenía sentido, algo que no encajaba con la imagen que tenía de mi madre. Aquel documento frío y cruel no correspondía con la mujer que me crió, con la persona que me abrazaba en las noches cuando el miedo a perder a otro ser querido me impedía dormir. Ella jamás me habría dejado sin nada. Mi madre era justa, y aunque amaba a Carolina, siempre dejó claro que yo también era su hijo, que nunca me faltaría nada. Entonces, ¿por qué de repente había decidido borrar mi existencia con un solo trazo de tinta? Durante semanas, la incertidumbre me atormentó como una pesadilla recurrente de la que no podía despertar. Me encontraba en un punto muerto, atrapado entre la impotencia y la sospecha, sin pruebas ni recursos para hacer algo al respecto. Me había visto obligado a mudarme de la casa donde crecí, la misma que ahora pertenecía a Ricardo y Carolina. Encontré refugio en casa de un amigo que, aunque intentaba ayudarme a sobrellevar la situación, no podía hacer más que ofrecerme un sofá y palabras de apoyo. No tenía dinero, no tenía estabilidad, y lo más importante, no tenía respuestas. Pero el destino, de una forma inesperada, me mostró la primera grieta en la historia que Ricardo había construido con tanto cuidado. Fue un encuentro fortuito, uno de esos momentos que parecen insignificantes en el instante en que ocurren, pero que con el tiempo se convierten en el punto de inflexión de toda una historia. Un día, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, sumido en mis pensamientos, escuché que alguien pronunciaba mi nombre con un tono de sorpresa. Me giré y vi a un viejo amigo de mi madre, el abogado Luis Gutiérrez, un hombre que en el pasado había trabajado en varias gestiones legales para ella. Al verme, su rostro se ensombreció con una expresión que no supe interpretar en ese momento. No tardó en preguntarme cómo estaba, qué había sido de mí tras la muerte de mi madre, y cuando le mencioné lo sucedido con la herencia, frunció el ceño con evidente incredulidad. Recuerdo con exactitud cómo sus palabras cayeron como una bomba en mi mente cuando dijo, «Eso no tiene sentido. Tu madre me había dicho varias veces que su intención era dividir la herencia entre tú y Carolina. Lo dejó claro en múltiples ocasiones». Mi cuerpo se tensó al instante. Cada célula de mi ser reaccionó ante esa frase como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Luis no tenía razón alguna para mentirme. No ganaba nada con ello. Y sin embargo, su testimonio contradecía por completo el testamento que había sido leído ante mí. A partir de ese momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad aterradora. Algo estaba mal. Algo había sucedido entre el momento en que mi madre redactó su voluntad y el instante en que se oficializó el documento que me dejaba completamente excluido. Y en el centro de todo, el único beneficiado, el único que tenía razones para manipular la situación, era Ricardo. Durante los días siguientes, me sumergí en la tarea de buscar cualquier indicio que pudiera confirmar mis sospechas. Recurrí a recuerdos, conversaciones, cualquier cosa que pudiera servirme de pista. Y entonces, otro detalle inquietante surgió. Recordé que mi madre solía guardar copias de documentos importantes en un cajón de su escritorio, una costumbre que tenía desde siempre.
Si realmente había hecho cambios en su testamento, habría una versión anterior en algún lugar. Pero ese cajón, junto con la mayor parte de sus pertenencias, ya no estaba bajo mi control. Con esa idea en mente, decidí dar un paso arriesgado. Una noche, esperé hasta que supe que la casa estaba vacía. Sabía que Ricardo tenía reuniones frecuentes con socios de negocios y que Carolina trabajaba hasta tarde. Aproveché ese margen de tiempo para regresar a lo que solía ser mi hogar, con la excusa de recoger algunas pertenencias que no había podido llevarme cuando me fui. Carolina fue la que me abrió la puerta y, aunque su actitud fue distante, no puso demasiadas objeciones cuando le pedí revisar mis cosas en el viejo estudio de mi madre. Allí, rebusqué entre papeles sin hacer evidente mi verdadera intención. No tardé en notar que algo faltaba. La carpeta donde mi madre guardaba documentos personales ya no estaba en su lugar habitual. Pregunté con indiferencia, tratando de sonar casual, pero Carolina solo respondió con un vago papá se encargó de todo eso. Ahí lo tuve. No era una prueba contundente, pero sí una confirmación de que Ricardo había manejado los documentos después de la muerte de mi madre. Y si él tuvo acceso a ellos antes de que se formalizara el testamento, entonces la posibilidad de que hubiera hecho algo indebido era más real que nunca. No podía quedarme con solo suposiciones. Necesitaba pruebas. Y aunque en ese momento no sabía exactamente cómo las conseguiría, estaba decidido a llegar hasta el fondo del asunto. La primera grieta en la historia de Ricardo había aparecido. Ahora solo tenía que encontrar la manera de hacerla más grande hasta que todo se derrumbara sobre él. Actualización 2. El tiempo continuó avanzando, pero en lugar de apagar mi rabia, la avivaba con cada día que pasaba sin justicia. El testimonio de Martín, el empleado de la notaría, seguía resonando en mi mente como un eco implacable, repitiéndome una y otra vez lo que ya sospechaba. El testamento que se había leído no era el que mi madre había dejado. Ricardo había manipulado todo a su favor, asegurándose de que yo quedara excluido de la herencia sin posibilidad de reclamar lo que era mío. Pero su error había sido creer que yo aceptaría su traición con los brazos cruzados. Con la confirmación de la falsificación en mis manos, mi siguiente paso era asegurarme de que esa prueba no fuera simplemente una sospecha más. Tenía que convertirme en una sombra, en un cazador paciente que no solo lo enfrentaría, sino que lo haría caer de la manera más cruel posible. No bastaba con recuperar lo que era mío. Ricardo tenía que pagar por cada mentira, por cada humillación, por cada vez que me hizo sentir como un extraño en mi propio hogar. Y para eso, debía construir mi venganza con la precisión de un cirujano. La primera jugada fue la más delicada, lograr que la falsificación del testamento fuera reconocida legalmente. Mi abogado presentó la impugnación formal y, con el informe del perito caligráfico en mano, logramos que el tribunal aceptara abrir una investigación. No era una victoria inmediata, pero era un paso firme en la dirección correcta. Sabía que Ricardo recibiría la notificación pronto, y cuando eso ocurriera, su reacción sería crucial. No tardó en suceder. Apenas unas semanas después de que la demanda fuera aceptada, comencé a notar signos claros de su nerviosismo. Ricardo, siempre tan confiado, siempre tan seguro de su poder sobre los demás, comenzó a mostrar grietas en su fachada de hombre imperturbable. Al principio, fue sutil, mensajes esporádicos en los que fingía estar preocupado por mí, como si de repente le interesara mi bienestar. Ignoré cada uno de ellos. Luego vinieron las llamadas, primero con un tono conciliador, casi amistoso, en el que intentaba convencerme de que todo esto debía resolverse en familia. No respondí ninguna. Finalmente, cuando vio que su teatro no funcionaba, optó por un enfoque más agresivo. Una tarde, mientras salía del trabajo, lo encontré esperándome cerca de la entrada del edificio. No supe cuánto tiempo llevaba allí, pero su postura tensa y la forma en que sus ojos escaneaban la calle a su alrededor me dejaron claro que no era un encuentro casual. Me acerqué con cautela, sin demostrar la satisfacción que sentía al verlo así, visiblemente afectado. Ricardo no perdió el tiempo con rodeos. Su voz, que antes solía ser firme y condescendiente, tenía un matiz diferente ahora, un deje de frustración mal contenida.
Me dijo que todo esto estaba yendo demasiado lejos, que no tenía sentido que enfrentáramos una batalla legal cuando podíamos llegar a un acuerdo entre nosotros. Habló de errores administrativos, de malentendidos, como si todo se redujera a un simple problema de papeleo. Pero yo sabía la verdad. Y lo mejor de todo era que él también sabía que yo la conocía. Lo miré a los ojos y, sin cambiar mi expresión, le respondí con la frialdad que había aprendido a cultivar en estos meses. Le dije que ya no había vuelta atrás, que él mismo se había cavado su propia tumba cuando decidió borrar mi existencia del testamento de mi madre. No levanté la voz, no hice amenazas vacías. Solo pronuncié la verdad con la serenidad de alguien que sabe que tiene la ventaja. No quiero un acuerdo, Ricardo. Quiero justicia, le dije antes de girarme y seguir mi camino. Sabía que esas palabras lo habían afectado más de lo que jamás admitiría. Y lo confirmé cuando, días después, su desesperación se hizo evidente de una forma que no esperaba. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por instinto, sin pensar demasiado, y al otro lado de la línea escuché una voz que no reconocí de inmediato. Era un hombre, con un tono de voz áspero y una forma de hablar entrecortada, como si estuviera nervioso o impaciente. «Deja de meterte donde no te llaman», dijo sin preámbulos. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. No era Ricardo, pero tampoco era difícil deducir de dónde venía la llamada. Me limité a quedarme en silencio, escuchando cada palabra que salía de su boca. Tienes una vida, aprovéchala. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Luego, sin esperar respuesta, colgó. Esa llamada fue la confirmación de que estaba golpeando donde más le dolía. Ricardo estaba tan desesperado que había recurrido a tácticas baratas de intimidación, creyendo que eso me haría retroceder. Pero lo único que logró fue avivar el fuego de mi determinación. Ya no se trataba solo de recuperar la herencia que me había robado. Ahora era personal. Ahora quería verlo caer de la forma más humillante posible. Así que intensifiqué mis movimientos. Sabía que legalmente tenía las bases para hacer que el testamento fuera anulado, pero eso no era suficiente. Quería que Ricardo sintiera lo que era perder todo, que viera cómo su mundo se derrumbaba pieza por pieza. Y para eso, decidí atacar su mayor debilidad, su reputación y su estabilidad financiera. Mi investigación me llevó a descubrir algo aún más interesante. Ricardo no solo había falsificado el testamento, sino que también tenía un historial sucio en el mundo de los negocios. Había dejado un rastro de deudas y acuerdos turbios que, hasta ahora, había logrado ocultar con maestría. Pero yo tenía algo que sus antiguos socios no tenían, la voluntad de destruirlo. Comencé a filtrar información clave a las personas adecuadas. Contacté discretamente a inversionistas que habían trabajado con él en el pasado y les hice llegar documentos que demostraban sus prácticas deshonestas. Fue cuestión de semanas antes de que los rumores comenzaran a correr, antes de que algunas de sus alianzas comerciales comenzaran a desmoronarse lentamente. Lo observé con satisfacción mientras su empresa, que hasta ahora había sido su orgullo, empezaba a tambalearse. Y mientras tanto, la batalla legal seguía su curso. Con cada día que pasaba, me acercaba más a la verdad absoluta, a la prueba definitiva que haría que Ricardo no solo perdiera la herencia, sino también cualquier posibilidad de salir ileso de todo esto. Él aún no lo sabía, pero su imperio estaba construido sobre cimientos podridos, y yo me aseguraría de que colapsará por completo. Actualización 3. El paso del tiempo no le había otorgado a Ricardo la seguridad que seguramente esperaba. En lugar de eso, cada día que transcurría erosionaba lentamente su fachada de hombre intachable. Para él, la vida debía haber parecido un juego en el que siempre ganaba, en el que sus trucos y manipulaciones le permitían construir una imagen de éxito y poder sin consecuencias. Pero había cometido el error de menospreciarme, de asumir que su decisión de borrarme del testamento de mi madre quedaría impune, como si yo fuera a aceptar su injusticia sin levantar la más mínima oposición. Lo que él no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en su burda arrogancia, era que yo no solo estaba dispuesto a pelear, sino que lo estaba haciendo en silencio, con paciencia.
destruyendo su mundo desde la base sin que se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. El primer golpe real llegó de una manera casi poética. Fue una llamada que él recibió y que, sin que lo supiera, había sido orquestada por mí. Llevaba semanas trabajando con antiguos socios suyos, personas que en el pasado habían sido víctimas de sus artimañas y a quienes solo les hacía falta un empujón en la dirección correcta para finalmente tomar represalias. Uno de ellos, un empresario que había perdido una considerable suma de dinero por confiar en Ricardo, decidió que ya era hora de ajustar cuentas. Recibí la confirmación de que la llamada había tenido lugar por un conocido que trabajaba en su círculo cercano. Según lo que supe, el inversionista le exigió explicaciones sobre ciertas irregularidades en sus negocios, confrontándolo con datos que yo mismo había filtrado estratégicamente. Ricardo intentó manejar la situación con su acostumbrada actitud de superioridad, pero por primera vez en mucho tiempo, la otra persona no estaba dispuesta a ser manipulada. Se dice que cuando la conversación terminó, Ricardo estaba lívido, con las manos temblorosas y una expresión de furia impotente que dejaba claro que había sentido el golpe. Sin embargo, esto no era más que el principio. A medida que la presión aumentaba sobre él en el ámbito financiero, la batalla legal también avanzaba a mi favor. La impugnación del testamento había generado un revuelo mayor al que esperaba, y las pruebas de la falsificación eran demasiado sólidas como para ser ignoradas. Un perito caligráfico había confirmado que la firma de mi madre no coincidía con documentos anteriores, y el testimonio de Martín, el empleado de la notaría, se sumaba a las inconsistencias en la narrativa de Ricardo. Cuando recibió la notificación oficial de que el caso procedería a juicio, su reacción fue predecible. Intentó nuevamente contactarme, esta vez con un tono que oscilaba entre la amenaza y la súplica. Un día, al salir de casa, lo encontré esperándome en la acera, su expresión rígida, su postura forzada, como si estuviera conteniendo su verdadero estado de ánimo. No dejó que hablara primero. Apenas me acerqué lo suficiente, disparó sus palabras con una mezcla de rabia y desesperación. No sé qué crees que vas a ganar con esto, pero te estás metiendo en un problema que no entiendes, soltó con una voz cargada de veneno. No era solo su avaricia lo que hablaba, sino su miedo. Por primera vez en su vida, estaba perdiendo el control de la situación. Me limité a mirarlo, manteniendo una calma que sabía que lo enloquecería aún más. Cuando vio que no respondía, cambió de táctica, intentando sonar razonable, como si de repente le importara el bienestar de alguien más que no fuera él mismo. Podemos resolver esto sin llegar a juicio, dijo con una voz más templada. Sé que todo esto es un malentendido, podemos encontrar una solución sin necesidad de arruinar nuestras vidas en tribunales. Ahí fue cuando me di cuenta de que realmente estaba acorralado. Un hombre como Ricardo nunca admitiría un error, nunca se rebajaría a negociar si no sintiera que estaba a punto de perder. Su petición disfrazada de oferta era una señal clara de que ya no veía una salida fácil. Le sostuve la mirada y respondí con las únicas palabras que necesitaba escuchar en ese momento. No quiero un trato. Quiero verte caer. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se crispaban por un instante antes de que se diera la vuelta y se alejara, con pasos rápidos y rígidos, como si tratara de convencerse a sí mismo de que aún tenía el control. Pero yo sabía la verdad. Ya no lo tenía. Y entonces, las consecuencias de mis acciones comenzaron a manifestarse con más fuerza. Unas semanas después, Ricardo recibió otra sorpresa inesperada. Su empresa, que hasta ese momento había logrado mantenerse a flote a pesar de sus problemas financieros, sufrió un golpe demoledor. Un grupo de inversionistas decidió retirar su capital del negocio, dejando un vacío que no podía cubrir con facilidad. Esta vez, no fue una simple llamada amenazante. Fue una acción concreta, una declaración de que su credibilidad estaba en ruinas. La noticia se esparció rápidamente, y lo que antes había sido solo rumores y sospechas sobre su falta de integridad comenzó a consolidarse como una verdad innegable. Socios comerciales comenzaron a distanciarse, algunos cancelaron acuerdos, y la imagen de Ricardo como un hombre de negocios exitoso comenzó a desmoronarse ante sus propios ojos. El siguiente golpe llegó de la forma más inesperada.
Carolina, su hija, quien hasta ese momento había permanecido al margen del conflicto, comenzó a cuestionar la historia que su padre le había contado. Tal vez fue el estrés acumulado, tal vez fue la forma en la que el mundo de Ricardo se derrumbaba que la hizo dudar por primera vez. Me contactó un día, sin previo aviso, con un mensaje simple pero significativo: necesito hablar contigo. No sabía qué esperar de esa conversación, pero cuando nos encontramos, noté que su actitud ya no era la misma que cuando se enteró de la impugnación del testamento. Su mirada tenía una sombra de duda, algo que antes no estaba allí. Papá dice que todo esto es una venganza tuya, que solo quieres hacerle daño, dijo al inicio, pero su tono no era acusador, sino inseguro. Le respondí con la única verdad que tenía. Le hablé del testimonio de Martín, del informe del perito caligráfico, de todas las pruebas que indicaban que el testamento había sido falsificado. Y cuando terminé, vi la expresión en su rostro cambiar, la forma en que sus manos se entrelazaron sobre la mesa, nerviosas. Ella misma no lo dijo en ese momento, pero su silencio lo hizo evidente. Sabía que su padre era capaz de algo así. No esperaba que Carolina se pusiera de mi lado, pero su reacción me dio una certeza más: incluso dentro de su propia familia, Ricardo comenzaba a perder el control. Y lo mejor estaba aún por venir. La investigación legal seguía en marcha, y si todo salía como esperaba, muy pronto habría una resolución que no solo me devolvería lo que era mío, sino que destruiría a Ricardo de una vez por todas. Actualización 4. El transcurso del tiempo se había convertido en el enemigo más grande de Ricardo. Todo lo que en algún momento creyó tener bajo control se desmoronaba lentamente, y lo mejor de todo era que él aún no comprendía completamente la magnitud de lo que estaba por venir. En su mente, aún debía quedar alguna manera de salir ileso, alguna artimaña, algún tecnicismo legal, algún soborno o amenaza que pudiera devolverle la seguridad que había disfrutado durante tanto tiempo. Pero esta vez no había escapatoria. No cuando cada pieza del rompecabezas había sido cuidadosamente ensamblada para asegurarse de que no quedara una sola grieta por donde pudiera escabullirse. El juicio por la herencia ya estaba en marcha. No se trataba de un proceso rápido ni sencillo, pero cada avance jugaba a mi favor. Con la declaración de Martín, el empleado de la notaría, y el análisis caligráfico que confirmaba la falsificación de la firma de mi madre, Ricardo se encontraba en una posición insostenible. Su abogado intentó ganar tiempo, intentando desacreditar las pruebas con argumentos débiles y apelaciones desesperadas, pero la evidencia era clara. La presión aumentaba, y él lo sabía. Lo supe cuando, después de meses de silencio, intentó contactarme una vez más. Esta vez no fueron mensajes ni llamadas. Fue un intento más desesperado. Una noche, mientras salía del edificio donde vivía, lo encontré esperando junto a su auto estacionado en la acera. La luz de un farol cercano proyectaba sombras sobre su rostro, pero incluso con la penumbra, pude notar el desgaste en sus facciones. Su postura ya no era la de un hombre seguro de sí mismo, sino la de alguien que había estado lidiando con noches de insomnio y una angustia que ya no podía disimular. Se acercó a mí con pasos tensos, las manos dentro de los bolsillos como si estuviera conteniendo algo. No era el Ricardo que recordaba, aquel hombre que siempre había tenido un aire de superioridad casi insoportable. Este era alguien que estaba perdiendo el control y lo sabía. Tenemos que hablar, dijo con una voz más áspera de lo habitual. Pero esta vez, no era un intento de intimidación. Era una súplica disfrazada de exigencia. Me quedé en silencio, observándolo con la misma frialdad con la que había aprendido a enfrentar cada uno de sus intentos anteriores de manipularme. No hice ningún esfuerzo por ocultar mi desprecio, ni por darle la satisfacción de mostrar que me importaba lo que tenía que decir. Esto ya se salió de control, continuó, con una expresión que oscilaba entre la furia contenida y el miedo. No tienes idea del daño que estás causando, no solo a mí, sino a todos los que están involucrados en esto. A Carolina, a la familia. ¿Realmente quieres seguir con esto hasta el final? Ahí estaba su última carta. El intento patético de hacerme sentir culpable, de hacerme dudar cuando ya no había espacio para dudas. Intentaba poner a Carolina como un escudo, como si su sufrimiento fuera mi responsabilidad,
cuando en realidad había sido él quien la había arrastrado a este desastre. Me acerqué un paso, lo suficiente para que no tuviera más remedio que sostener mi mirada. Tú fuiste el que falsificó documentos, le respondí con una calma helada. Tú fuiste el que decidió dejarme sin nada, el que pensó que podía borrar mi existencia sin consecuencias. ¿Y ahora me hablas de daño? No, Ricardo. Yo solo estoy asegurándome de que finalmente enfrentes las consecuencias de tus actos. Vi cómo sus mandíbulas se apretaban, cómo su respiración se volvía más pesada, pero no dijo nada más. Sabía que ya no podía negociar, que cualquier intento de revertir la situación era inútil. Y entonces, sin más palabras, giró sobre sus talones y se alejó, dejando tras de sí una desesperación palpable. Pocos días después, la noticia llegó de manera oficial. El tribunal determinó que había suficientes pruebas para anular el testamento falsificado y restablecer la distribución original de la herencia. La casa que Ricardo había vendido apresuradamente fue embargada, sus cuentas bancarias congeladas y cada uno de sus intentos por apelar fueron rechazados con contundencia. La sentencia era clara, él había cometido fraude y ahora enfrentaría las consecuencias legales de sus actos. Pero la verdadera estocada aún estaba por llegar. Con la resolución del caso de la herencia, el resto de sus problemas financieros se intensificaron. Los inversionistas que aún le quedaban comenzaron a retirar sus fondos, las empresas con las que tenía acuerdos cortaron relaciones y las deudas que había logrado mantener bajo control durante años finalmente lo alcanzaron. Su empresa, aquella que había construido sobre una base de mentiras y manipulaciones, cayó en bancarrota en cuestión de semanas. Y lo mejor de todo fue que no terminó ahí. La investigación por fraude no solo afectó la herencia de mi madre, sino que también sacó a la luz otros delitos financieros que había cometido en el pasado. Personas que antes habían callado por miedo o conveniencia comenzaron a hablar, y con cada testimonio, su situación se volvía más insostenible. Eventualmente, las autoridades encontraron pruebas suficientes para presentar cargos formales en su contra. El día en que fue arrestado, sentí una satisfacción que no podía compararse con nada más. No solo había recuperado lo que era mío. No solo había expuesto su verdadera naturaleza ante el mundo. Había destruido todo lo que él había construido sobre la base de su corrupción y su avaricia. Actualización final. El silencio que siguió a la caída de Ricardo fue ensordecedor. Durante años, su presencia había sido una sombra constante en mi vida, una amenaza latente que se manifestaba en cada mirada de desprecio, en cada palabra condescendiente, en cada injusticia que tuve que soportar sin poder hacer nada. Pero ahora, por primera vez, él ya no estaba allí. No había más burlas, no había más manipulaciones. No había más poder en sus manos. Lo que alguna vez fue su imperio, su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras y engaños, había sido reducido a escombros. La empresa que utilizó como fuente de ingresos y de influencia estaba en quiebra total. Sus socios lo habían abandonado, sus contactos en el mundo de los negocios se habían distanciado de él tan rápido como les fue posible y, lo más irónico de todo, aquellos que alguna vez lo admiraron ahora hablaban de él con desprecio y burla. Para el público, no era más que otro estafador atrapado en su propia red de mentiras. Para mí, era la prueba viviente de que la justicia, cuando se persigue con la paciencia y la determinación adecuadas, siempre encuentra su camino. Ricardo había sido condenado por fraude, falsificación de documentos y otros delitos financieros que salieron a la luz durante la investigación. Su condena fue contundente. No hubo lugar para apelaciones ni para tecnicismos legales que pudieran salvarlo. El juez dejó claro en su veredicto que su avaricia y sus acciones deliberadas habían causado un daño irreparable, no solo a mí, sino a muchas otras personas que durante años habían sido víctimas de sus trampas. La sentencia fue de varios años en prisión, suficiente para asegurarse de que cuando saliera ya no tuviera nada. El día en que fue trasladado a su celda definitiva, me enteré por fuentes confiables de que su reacción fue la de un hombre que ya no tenía opciones. No hubo gritos ni protestas altisonantes. No hubo discursos grandilocuentes ni amenazas de venganza. Solo el rostro pálido de alguien que finalmente entendió que su historia había llegado a su fin.
Carolina, por su parte, intentó distanciarse de todo el desastre que dejó su padre. No volvió a contactarme después de nuestra última conversación, y la verdad, tampoco lo esperaba. Sabía que su vida había sido puesta patas arriba por las decisiones de Ricardo, pero también sabía que, a diferencia de él, aún tenía oportunidad de reconstruirse. No guardaba rencor hacia ella. Su único pecado había sido ser hija de un hombre que no conocía límites para su ambición. Con el caso cerrado y la justicia servida, finalmente pude centrarme en lo que venía después. La herencia de mi madre, aquella que había sido arrebatada de mis manos, me fue devuelta por completo. Pero lo curioso fue que, al tenerla de nuevo en mi poder, me di cuenta de que el dinero y las propiedades nunca fueron lo que realmente me importó en todo esto. Lo que importaba era lo que representaban. La casa donde crecí, aquella que Ricardo había vendido sin remordimientos, estaba embargada y disponible para ser comprada nuevamente. No dudé en hacerlo. No porque quisiera volver a vivir en ella, sino porque quería cerrar ese capítulo de mi vida de la manera correcta. La restauré poco a poco, no para mí, sino para transformarla en algo más significativo. Convertí el lugar en un espacio comunitario, un refugio para jóvenes que, como yo, habían sido víctimas de injusticias y necesitaban apoyo para salir adelante. Fue mi manera de asegurarse de que el legado de mi madre no quedara manchado por la avaricia de Ricardo. En cuanto a mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que jamás había conocido. Pasé tanto tiempo planeando la caída de Ricardo, asegurándome de que pagara por cada una de sus acciones, que cuando finalmente todo terminó, me encontré en un extraño estado de vacío. Pero no era un vacío de tristeza, sino de posibilidad. Por primera vez, mi vida no estaba definida por la sombra de alguien más. La venganza había sido completada. Ricardo estaba acabado, y yo tenía mi futuro por delante, libre de todo lo que él representaba. Nunca fui creyente del destino, pero en ese momento comprendí que algunas historias solo pueden terminar de una manera. Y la mía, la historia de cómo el hombre que intentó borrarme de su vida terminó siendo el quien desapareció de la suya, finalmente había llegado a su desenlace.